Hubo un tiempo en donde la clarividencia era involuntaria. El hombre contaba con una segunda vista que abarcaba lo que normalmente el hombre no puede ver en el mundo material. Era la llamada segunda vista astral. Eran tiempos en los que reinaban en las tribus y familias una gran necesidad porque prevalecieran las razas, esa raza pura, y en donde era inconcebible que las personas se unieran con otros que no fueran de su misma familia. De allí provenían el misterio de la larga vida de seres como Matusalén y Adán, seres que se dice se perpetuaron por largo tiempo y que vivieron cientos de años. Resulta que detrás de todo lo anterior se esconden unas grandes verdades ocultas, de las cuales explicaremos a continuación cómo influyen en la evolución del hombre y cómo la conciencia de las mismas nos han de llevar a la gran realización y emancipación espiritual que tanto hemos buscado. Para entender mejor lo anterior, hablaremos entonces de la sangre en el matrimonio. Primero, entendamos qué es el matrimonio. Según el doctor Michael Laima, abro comillas, en general, el matrimonio es la conexión del creador y la creación, en la que el creador es la parte masculina y la creación es la femenina. Aunque inicialmente la creación es absolutamente opuesta al creador, debe entrar en la plena unión con el creador al acercarse gradualmente a él. Esto completa la unión final, o el estado cuando creación se unifica plenamente con la fuerza superior, es llamado matrimonio. La celebración de matrimonios es común en todo el mundo. Existen gran variedad de tipos, entre ellas uniones civiles y ceremoniales, religiosas, de acuerdo al rito de cada creencia, secta o escuela de misterios. Estos actos generalmente se acompañan de una reunión con familiares y amigos. Se podría decir que estas ceremonias empiezan casi desde los comienzos de la humanidad y algunas costumbres llegaron hasta nuestros días, mientras otras desaparecieron. Por ejemplo, las novias celtas se cubrían la cabeza con un velo porque cuando terminaban la ceremonia, el flameante esposo descubría con el velo a la joven que se había transformado en mujer. Pero siguiendo con los celtas, para ellos el matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino que era la unión de dos almas. Los celtas creían que las almas se buscaban y se unían para multiplicar sus fortalezas y hacer frente a sus debilidades en este mundo. El uno era el apoyo incondicional del otro, su perfecto compañero, guía y maestro. Las ceremonias se realizaban en determinados momentos del año, como era el caso de la primavera, porque era el momento en que florecía el amor y la fertilidad. Hoy en día no se tienen en cuenta temas como la fecha, la energía del lugar donde se va a vivir o el encuentro de las dos almas de los contrayentes. Se está más pendientes de la fiesta, el vestido, los invitados y cosas más superficiales que, si bien son una linda tradición, no representan la esencia del matrimonio que está comenzando. Y puede que este sea un gran error y lo que lleva a muchas parejas a fracasar. Luego de un tiempo, en su proyecto de vida, si las almas no se unen y la persona con la que se está uniendo no es la que le corresponde por evolución espiritual, refiriéndose esto a que los dos vibran en la misma sintonía y con los mismos objetivos de vida espiritual, la unión seguramente no será duradera o estará llena de conflictos. Se dice que los casamientos esotéricos son rituales de magia blanca muy efectivos
y se realizan para que no solo se junten los corazones y los cuerpos de las parejas, sino también sus almas en el plano astral. Ya que si esta unión es imposible que una unión se mantenga feliz en el tiempo. Vemos pues que tal es el caso de algunos casamientos que se dan de manera esotérica. Ahora bien, según el maestro Ragocini, abro comillas, se dice que el matrimonio es el verdadero y único sacramento de todos los que administran las religiones, porque moviliza aquella energía del sacro plexus para la generación. Según Max Heindel, Cristo vino para liberar a la humanidad de los espíritus de la raza y para unirla a una fraternidad. Pero entiéndase exactamente, el maestro Ragocini nos complementa textualmente lo siguiente, abro comillas. Para ser exactos, Cristo no ha venido jamás ni se ha ido nunca. Cristo es la vida de todos los seres. Él ni viene ni se va. Quien vino fue un ego muy avanzado que en su última encarnación se llamó Jesús, que había logrado unirse en alguna forma al Cristo, pero no en su totalidad. Así que el capítulo empieza bien y mal. Bien desde el punto de vista de una instrucción elemental, pero la verdadera sabiduría es la que debemos tener en cuenta. Vuelvo a repetir, Cristo ni vino ni se fue, ni ha nacido ni va a morir nunca. Es la esencia del Logos, es el campo magnético del Espíritu Sol para este sistema. Entendiendo bien esto, según nos lo decía el maestro Max Heindel Ragocini, podemos ver entonces que ese Cristo, ese Logo solar, lo que busca es que seamos una fraternidad, una hermandad. Para estudiar este tema de la mezcla de sangres en el matrimonio, vamos a guiarnos entonces por medio de este mapa. En un primer momento se va a hablar de la evolución del matrimonio en la antigüedad y en nuestra época moderna. En un segundo momento vamos a hablar de ese matrimonio ideal, visto desde la parte ética y espiritual. En un tercer momento vamos a hablar sobre el espíritu raza, su influencia y esa relación con la sangre. Y en un cuarto momento hablaremos sobre la fraternidad universal, en el amor y en el yo soy. A través de esta guía, esta ruta, nos guiaremos por los pensamientos e ideas, teorías que nos da el señor Max Heindel, el señor Israel Rojas Romero y otras teorías que nos hablan al respecto. Empecemos. Evolución del matrimonio en la antigüedad. Max Heindel nos habla de que la familia debía conservarse intacta en esos tiempos remotos. Si cualquier hombre moría sin sucesión que perpetuara su nombre, su hermano debía fecundar a la viuda para que no muriera la familia. Y así lo expresan en Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10. El casarse fuera de la familia producía horror en aquellos tiempos. Un miembro de una tribu no podía casarse con uno de otra sin perder su propia casta. No era nada fácil hacerse miembro de otra familia. Y no solamente entre los judíos y otras naciones de la tierra se insistía en conservar la integridad de la familia, sino también en los tiempos modernos. Como ya se mencionó, los escoceses se adherían tenazmente a su propia familia, y los antiguos escandinavos vikingos no admitían a nadie en sus familias si no habían mezclado la sangre. Primero con ellos, para los efectos de la hemólisis espiritual, hecho que es desconocido para la ciencia materialista, pero que conocían los antiguos. Con respecto a esto,
El maestro Israel Rojas nos dice que es lamentable la dificultad del ego personal para ser fraternal con todos los seres y no inclinarse por la familia, por la raza o por el país. Pero es necesario porque ese egoísmo de raza, ese egoísmo de familia, hace que desarrollemos una cualidad, la voluntad para actuar en una dirección determinada. Por lo tanto, se puede decir que en el camino de la evolución nada hay inútil. Lo que debemos poseer es una clara comprensión de la estratificación de la energía, de la sustancia, de la materia. Esto es de suma importancia. Bueno, ahora sigamos hablando sobre este tema, entendiéndolo más desde la parte social y humana. Según Héctor Barnés, el matrimonio tradicional ya no existe. Efectivamente, esta idea repetida hasta la saciedad está en lo cierto. La unión institucionalizada entre hombre y mujer ha cambiado sensiblemente desde que fuese documentada por primera vez en la Mesopotamia del año 4000 a.C. En la tablilla donde se dejaba por escrito el pacto entre hombre y mujer, aparecían reflejados los derechos y deberes de la esposa, el dinero que obtendría la mujer en caso de ser rechazada y el castigo en caso de infidelidad. El matrimonio ha cambiado, sí, pero hay cosas que se mantienen y un contrato a tiempo quizá no esté de más. Barnés entonces nos comienza a colocar en un contexto actual donde también con Stephanie Coontz, autora de uno de los grandes ensayos de referencia sobre el tema, Historia del matrimonio, cómo el amor conquistó el matrimonio, de Gedisa, también afirma que algunas de las cosas que la gente considera tradicionales son en realidad innovaciones relativamente recientes, como por ejemplo, la tradición según la cual el matrimonio tiene que ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia, una novedad de 2000 años de antigüedad. Pero al mismo tiempo, muchos aspectos que la gente cree que no tienen precedentes, en realidad no son nuevos. En el caso de las relaciones extramatrimoniales o los nacimientos fuera del matrimonio, más comunes y aceptados en un pasado que hoy en día. Otro dato interesante, en Esparta el matrimonio era obligatorio. Los antropólogos se han preguntado a menudo por qué tantas sociedades reproducen una institución semejante. Claude Lévi-Strauss recordaba que los estudiosos sociales del siglo XIX habían mantenido dos teorías, a las que calificaban de simplistas, o bien se trataba de una estructura social que aparece con el avance de las sociedades, o bien se trata de un fenómeno universal. ¿Por qué se formalizaría por primera vez la relación entre hombre y mujer? Probablemente como control social de la pareja y con el objetivo de desarrollar un contexto que favoreciese la crianza de niños y con ella la conservación de estructuras sociales superiores como son las familias, los grupos sociales establecidas alrededor del matrimonio. Pero rápidamente este comenzó a transformarse en una herramienta por la cual las élites mantenían el poder, los vínculos sociales y la expansión de territorios se establecían a través de los matrimonios, que reforzaban alianzas mediante los herederos comunes, sí, como en Juego de Tronos. Y así en la historia podemos seguir viendo frases tan comunes como te doy a mi hija, me das tus tierras. Eso hablaba sobre el interés entre cónyuges y deudos, que fue el criterio principal para el establecimiento de estas relaciones durante gran parte de la Edad Antigua. Para los sumerios, el matrimonio era ante todo un contrato entre el padre de la novia y el novio, por el cual establecían una relación de colaboración. Otra particularidad que surge en la antigüedad nos habla sobre cómo la Iglesia impone la monogamia y prohíbe la consanguinidad. Los usos del Imperio Romano eran bastante peculiares. Entre sus opciones de matrimonio destacaba el coemptio, que se podría traducir por compra recíproca, y que antecedía el matrimonio moderno. Los dos miembros se hacían regalos, no tenían ninguna imposición paterna y por lo general esta relación solía llevarse a cabo por plebeyos. Lo más cercano a nuestras bodas contemporáneas. No son estos los únicos modelos de la cultura occidental, claro está. El pueblo hebreo defendía la poligamia, lo que inspiró a los mormones siglos más tarde. En la Biblia se dice que el rey Salomón tenía más de 700 mujeres y 300 concubinas.
Todo cambió con el declive del Imperio Romano y el consiguiente auge de la Iglesia, que por primera vez impone que el matrimonio es una unión ante Dios y no ante el hombre, sacralizando lo que hasta entonces había sido civil. La monogamia se impone y se prohíbe la consanguinidad, y debido a que se trata de una relación sancionada por Dios, este es indisoluble y así será durante siglos. O si no, que se lo digan a Enrique VIII, que tuvo que fundar su propia religión para divorciarse. En 1215, en el Concilio de Letrán, el matrimonio pasa a formar parte de la lista de sacramentos católicos, y el Concilio de Trento señala que no puede existir matrimonio por rapto, una práctica muy frecuente durante el siglo XII y XIII. El amor por antonomasia era el amor extramarital. Se trataba de una institución demasiado importante como para perderse en vacuos sentimientos. Ahora bien, acerquémonos más a qué ocurrió ya en tiempo moderno. ¿Qué ocurrió en el siglo XX? El psicoanalista Sigmund Freud también desacreditó las uniones por interés, a las que pidió se castigaran. Poco a poco los matrimonios de conveniencia volvieron a ser patrimonio exclusivo de casas reales y alta aristocracia. El amor triunfó, los divorcios también. La visión que a partir del siglo XX se conformó sobre el matrimonio difiere bastante de aquella que se mantuvo durante los milenios precedentes y ha venido determinada por dos factores esenciales. Por una parte, la adquisición de los derechos de la mujer, ya en igualdad de condiciones con el hombre, y por otra, la desacralización de dicha unión, en sintonía con la progresiva pérdida de peso de las religiones en la vida privada. Vemos pues de esta manera cómo a través de la historia y ese recorrido que hemos hecho en el matrimonio, nos muestra que el matrimonio ha evolucionado, que esa unión entre parejas, que inicialmente la dirigían las religiones, la política, el poder, hoy en día le permiten al hombre de manera libre ser partidarios de esta unión para fines propios de generación en la raza. También tenemos que resaltar cómo la evolución también ha permitido que el hombre pueda casarse fuera de sus grupos familiares o razas, que eran un grupo cerrado en la antigüedad y hoy en día permiten y dan la libertad en la mayoría de casos al hombre para unirse a otra familia. Continuando con este tema de la mezcla de sangres en el matrimonio, ahora abordaremos este segundo eje sobre el matrimonio ideal, viéndolo desde la vista ética y espiritual, tan necesarias para saber, entender y manejar este sacramento. El matrimonio debe entenderse como una unión que se da posible al hombre para avanzar. Los semitas, nos dice Max Heindel, los semitas originales fueron los primeros en desarrollar la voluntad y enseguida se casaron con las hijas de los hombres de otras tribus, frustrando temporalmente el designio de sus espíritus de raza, y fueron rechazados inmediatamente como malhechores que habían adorado a dioses extraños, haciéndose así incapaces de ser la semilla de las 7 razas de nuestra presente época aria. Los semitas originales fueron en aquel entonces la última raza que el espíritu de raza mantuvo separada. Más tarde, le fue dado al hombre el libre albedrío. Había llegado el tiempo en el que debía prepararse para la individualización. La primitiva conciencia común, la clarividencia involuntaria o segunda vista que constantemente mantenía ante los hombres de la tribu los sucesos de las vidas de sus antecesores, visión que los hacía sentirse íntimamente identificados con su tribu o familia, debía ser reemplazada entonces por una conciencia estrictamente individual, confinada al mundo material,
para deshacer así las naciones en individuos, para que la fraternidad humana pudiera establecerse sin tener en cuenta las circunstancias exteriores. Esto es lo mismo que si tuviéramos cierto número de edificios y quisiéramos convertirlos en uno mucho más grande. Sería necesario que deshiciéramos aquellos, ladrillo por ladrillo. Únicamente entonces podríamos edificar el otro. Al respecto, el maestro Israel Rojas nos complementa lo siguiente. La sociedad actual vive una lucha terrible en estos campos. Es una lucha tremenda. El hombre, por ejemplo, llevado por el instinto genitor del aspecto femenino de la seidad, quiere conjugar su semilla, pero no aceptar ninguna responsabilidad, y la mujer más o menos está en la misma situación. Entonces, la humanidad se está destruyendo realmente en su armonía, en su espiritualidad, en su belleza que giraba alrededor del hogar. El verdadero hogar lleva la semilla del Cristo, lleva la semilla del amor en sí mismo, que en principio es relativamente egotista. El amor a la familia, el amor al país, a la raza y todas aquellas cosas que limitan, pero representan un principio necesario para el desarrollo espiritual del Cristo. Y la sangre trabaja en la polaridad femenina de la seidad, mientras que la conciencia egoica trabaja en el aspecto masculino de la seidad. Ahí tienen ustedes la explicación a multitud de fenómenos que son muy difíciles de entender para la sociología y la psicología. Mientras la sociedad humana no vuelva a reintegrarse alrededor del hogar para crear esa mística de armonía y de belleza de la familia, la sociedad humana no valdrá nada realmente. No existe. Son unos seres locos que van dislocados por todas partes, sin ideal, sin conciencia, sin fortaleza moral de ningún orden, ni de ningún género. Todo joven es capaz, si ama verdaderamente a su madre, de servirle a cualquiera, pero si carece de ese sentimiento de devoción hacia la madre, es totalmente incapaz de servir a nadie. Este aspecto bipolar es el que no está teniendo en cuenta el señor Heindel. Y el maestro Ragopsine nos sigue diciendo: cuando al Señor Jesús, no el Cristo, le hablaron de la grandeza de la semilla de Abraham, que era la semilla del pueblo hebreo, diciéndole que era más grande que él, respondió: antes que Abraham fuera, yo era. El logo solar, el Cristo, mientras que Abraham es el aspecto genitor de la semilla. Pero el aspecto crístico del logo solar era necesariamente antes que la semilla, porque la semilla es una coagulación o desificación de aquella situación psicopatológica de hoy, que tanto desequilibrio lleva a la raza. También Rojas nos hace un paréntesis y nos sigue hablando de cómo los irlandeses, que tienen todavía acentuado el espíritu de raza, ellos no están peleando por cuestiones de raza, es por dinero. Es porque católicos y protestantes luchan por el dinero que hay en el país para dar empleo. Eso no es lucha de espiritualidad, ni familia, es de dinero. Esa es la situación en Irlanda y es, por cierto, bastante lamentable. Una lucha entre protestantes y católicos, pero no por ningún ideal, sino por el dinero. Los que tienen el poder no le dan trabajo a los otros porque dicen que prefieren utilizar a los suyos. Es el egoísmo alrededor de la economía. Por otra parte, para entender mejor este tema, traigo a colación las palabras de Dion Fortune en su libro Amor y Sexo en el Ocultismo, publicado en el año de 1976, donde hablaba sobre las condiciones modernas del matrimonio. Y dice lo siguiente: hace algún tiempo un estadista afirmó que en Inglaterra el 25% de los casados vivían separados permanentemente en la práctica. 50% vivían juntos, aunque sin amor, y el restante 25% eran felices. De manera pues que solo una cuarta parte de los matrimonios que se efectuaban en Inglaterra llenaban su objeto, lo que significa que cada persona que se casa tiene solo una probabilidad contra 4 de ser felices. Nadie que haya observado la vida del hogar de sus amigos y vecinos
considerará los datos estadísticos citados como pesimistas. Hasta quizá nos podríamos preguntar si realmente existe un 25% de parejas felices y si esta cifra no es exagerada. No me quiero ni imaginar si esa misma estadística se hiciera actualmente, porque la realidad es trágica frente a los matrimonios. Ya la gente no cree en el matrimonio. Sigo entonces expresando lo que nos habla Dion Fortuny. En los Estados Unidos, el país del fácil divorcio, se ha calculado que el porcentaje de parejas felices llega a alcanzar el 50%. De ello se deduciría que el estado matrimonial no implica un estado de fastidio o de aburrimiento, sino que la falta de felicidad se debe especialmente a la selección de un cónyuge inadecuado. Dos personas que se hagan la vida imposible una a la otra. Pueden, sin embargo, una vez instruidas por la experiencia, casarse con otra pareja y ser feliz con ella, siempre que la primera unión pueda ser disuelta. Sigue diciéndonos Dion Fortuny. Existen actualmente varios libros admirables que explican al lector no científico la fisiología de la vida sexual, y esos libros han sido de gran valor para disminuir el sufrimiento y la miseria humanas, causados por la ignorancia. Pero no han logrado resolver el problema y no nos dicen por qué dos seres humanos sanos y sensatos fracasan en su intento de realizar los más elevados aspectos del amor, perdiendo así lo mejor que la vida puede ofrecer. Y esos libros tampoco explican por qué dos personas, cada una de las cuales goza de elevada estimación en el círculo de sus actividades, pueden tener un efecto tan devastador la una sobre la otra, sin que para ello se requiera ni una sola palabra ni un solo acto de egoísmo, de tal modo que la simple compañía resulte para ambas una verdadera desgracia. Las intuiciones de toda la humanidad declaran que el matrimonio puede contener la mayor felicidad y el mayor bien de la vida, pero es rarísimo comprobar o ver justificada esa intuición. Sin embargo, cuando así ocurre, la felicidad lograda es tan grande y su influencia sobre los demás tan trascendental y elevadora en el medio circundante en que viva la pareja, que todos los infortunios matrimoniales de los demás quedan más que contrapesados por esa unión feliz y completa. Nos sigue diciendo entonces Fortuny. ¿Qué conducta deberíamos, pues, seguir con respecto al matrimonio en la sociedad civilizada? ¿Deberíamos imitar a los griegos, que no pedían a sus esposas más que herederos, mientras que buscaban como compañeras de su corazón y de su mente a otras mujeres libres y solteras, a las que nosotros hoy consideramos como cortesanas? ¿Deberíamos debilitar los vínculos matrimoniales facilitando el divorcio de acuerdo con las leyes norteamericanas? ¿O debemos continuar con el presente estado de cosas y apostarlo y arriesgarlo todo a una elección única e irrevocable? Cada uno de estos planes tiene sus desventajas. De acuerdo con el sistema griego, las mujeres de elevada evolución rara vez daban hijos a la raza, porque las mujeres de costumbres promiscuas son generalmente estériles. Además, las madres de la nación, premiadas solo por su fecundidad, recibían muy poca cultura intelectual o de carácter, por cuyo motivo no servían para educar a los hijos, ya que ellas mismas carecían de la ilustración necesaria. Actualmente están todos de acuerdo en que las influencias de la primera infancia son extraordinariamente importantes en lo que se refiere a la formación del carácter, y que las mujeres ignorantes e inexpertas no pueden trascender sus propias naturalezas y dar a sus hijos lo que ellas mismas no poseen. Se dice que el fracaso de Turquía en producir un elevado estándar de carácter nacional entre sus clases dirigentes se debía justamente al atraso e incultura de las madres encerradas en los harenes, en tanto que los campesinos y trabajadores que no tenían medios para recluir a sus mujeres eran de un carácter mucho más elevado en todo sentido. El sistema norteamericano del divorcio fácil parece resolver este problema a primera vista, pero hasta que no haya sido aprobado por lo menos un siglo entero, no pueden expresarse más que opiniones provisionales.
Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los ciudadanos de la clase media de raza anglosajona no suele aprovecharse fácilmente de esas libertades, haciéndolo solo las clases ricas y los negros, que son los que suministran el mayor porcentaje de divorcios. Las consecuencias de la facilidad del divorcio en las clases ricas son dobles. En primer lugar, parece que se quebrantara el carácter, surgiendo la tendencia a evadir las responsabilidades y a no tomar nada en serio, mientras por otra parte no se llega a las profundidades de la vida y del amor en uniones que se rompen fácilmente, aumentando por otro lado la sensualidad. En segundo lugar, los hijos de los divorciados carecen de vida familiar, de educación sistemática y de disciplina. Un padrastro o madrastra, por más concienzudo y bueno que sea, jamás podrá reemplazar al padre o a la madre verdaderos. Y todos los que han tratado de criar a una familia de huérfanos saben perfectamente que no hay nada que pueda reemplazar la influencia de la madre durante la niñez o la del padre durante la adolescencia, y que el niño que tiene que entrar en la vida privada de uno u otro lo hace con una pesada tara encima. Al considerar las mejores condiciones del matrimonio, no debemos olvidar los derechos de aquellos para los cuales se ha constituido primariamente la institución del matrimonio, los hijos. Finalmente concluye Dion Fortune: el sistema inglés queda condenado por las mismas estadísticas, no marcha bien y no da buenos resultados. El concepto anglosajón del matrimonio es quizás el más elevado del mundo y por tanto es también el más difícil de realizar. ¿Qué puede hacerse? Rebajar nuestros conceptos o tratar de descubrir las leyes que gobiernan la felicidad matrimonial y regulan sus condiciones. La rama americana de la raza ha apelado al primer procedimiento, mientras que la rama antigua se adhiere desesperadamente a sus ideales. Y con la esperanza de que el conocimiento pueda contribuir a aliviar la situación antes de que el sufrimiento desesperado dé lugar a remedios igualmente desesperados, Dion Fortune termina diciéndonos que este libro lo hace dando unas enseñanzas de escuelas esotéricas de Occidente para ayudar al lector de manera consciente a vivir lo que es la unión y el matrimonio. Vemos pues, con lo que nos dice cada uno de estos autores, que el matrimonio, esa unión marital, es un ideal para el hombre que ayuda a la generación de la raza, pero que se debe de caminar en ella a través de la conciencia, del conocimiento, de un ideal espiritual que permita mantener esa unión ante la pareja y ante lo divino. Tengo para agregar que es majestuoso ver cómo palabras dadas en este libro de hace más de 4 décadas atrás se pueden relacionar increíblemente con nuestra época actual. Pero todos ustedes dirán, ¿a qué lleva todo esto? ¿Cuál será entonces ese matrimonio ideal y perfecto? Claramente nos lo expresa de manera muy sutil y adecuada Dion Fortune con las siguientes palabras: en el matrimonio perfecto, la misma pareja se une con sus cuerpos superiores cuando estos entran en función, experimentando con cada nueva unión mayor expansión y profundidad en su amor. La unión física, cuando existe deseo mutuo, dará armonía y equilibrio a su sistema nervioso. El amor unirá los deseos y aspiraciones en uno y enlazará ambas personalidades. La adquisición de un fondo de conocimiento común hará la camaradería y la amistad más y más estrechas. Las creencias en similares conceptos y principios dirigirán sus vidas por los mismos cauces y los fines y objetivos espirituales complementarán su unión hasta que, habiendo alcanzado la conciencia, el nivel del espíritu puro, este gran amor de dos almas ultrapasará todas las limitaciones y absorberá el universo entero en su unión. Cuando se logra esto, dicen los filósofos esotéricos, se ha aplicado a la evolución del mundo físico el más grande impulso que es posible lograr. Estos dos, unidos así en todos los planos, entran en la luz
y de ella no salen más, como individuos separados, sino que se convierten en un solo individuo con una doble naturaleza, completa en sí misma y realizable por sí misma. Esos seres, sin embargo, han pasado más allá del orden de nuestra vida y ya no son reconocibles mediante los sentidos. Con esto claramente entonces Fortuné nos muestra de que la perfección es posible de alcanzar a través del matrimonio, de que esa unión de los dos permiten la realización del ser, pero que debe de ser una unión consciente en todos los planos y que depende de los operantes llevarla a cabo hasta su final. Un final que ha de ser maravilloso y grande de acuerdo a la evolución espiritual de los dos y la unión de sus dos almas y conocimientos en todos los planos. Continuando con el desarrollo del tema, la mezcla de sangres en el matrimonio, en tercer lugar está la idea del espíritu de raza, su influencia y la relación con la sangre. Empezamos diciendo que el señor Max Heindel gasta la mayor parte de este tema para hablar sobre este espíritu raza. Decía el señor Heindel: bajo la dirección del espíritu de raza, la nación, tribu o familia se consideraba en primer lugar y el individuo en último. La familia debía conservarse intacta. Todas estas costumbres eran el resultado de la obra de los espíritus de raza y de los espíritus de tribu sobre la sangre común. Admitir como miembro a uno que no tenía la sangre común hubiera producido una confusión de casta. Cuanto más pura era la genealogía, en ese sentido, mayor era el poder del espíritu de raza y más fuertes eran los lazos que ligaban al individuo a la tribu. Porque la fuerza vital del hombre está en su sangre. La memoria está íntimamente relacionada con la sangre, que es la más alta expresión del cuerpo vital. El cerebro y el sistema nervioso son las más elevadas expresiones del cuerpo de deseos. Evocan escenas del mundo externo, pero al imaginar algo, la sangre aporta el material para esas escenas. Por lo tanto, cuando el pensamiento está en actividad, la sangre fluye a la cabeza. Cuando la misma corriente de sangre sin mezcla fluye en las venas de una familia durante generaciones, las mismas imágenes mentales hechas por el bisabuelo, abuelo y padre son reproducidas en el hijo por el espíritu de familia que vive en la hemoglobina de la sangre. El hijo se ve a sí mismo como la continuación de una larga línea de antecesores quienes viven en él. Ve todos los sucesos de las vidas pasadas de la familia como si él hubiera estado presente, no comprendiendo por lo tanto que él es un ego. No es él simplemente David, el hijo de Abraham, no José, sino el hijo de David. Por medio de esta sangre común, se dice que los hombres vivían durante muchas generaciones, porque a través de la sangre sus descendientes tenían acceso a la memoria de la naturaleza, en la que se conservaban esos recuerdos. Esta es la razón por la que se dice en el 5º capítulo de Génesis que los patriarcas vivieron durante centurias enteras. Adán, Matusalén y los otros patriarcas no alcanzaron personalmente tan gran edad, sino que vivieron en la conciencia de sus descendientes, quienes veían las vidas de sus antecesores como si ellos mismos las hubieran vivido. Después del periodo indicado, los descendientes no pensaron de sí mismos como siendo Adán o Matusalén. La memoria de esos antecesores se borró y por eso se dice que murieron. Continúa entonces narrándonos el señor Max Heindel. La segunda vista de los escoceses Highlanders demuestra que por medio de la endogamia se retiene la conciencia de los mundos internos. Ellos han practicado el matrimonio dentro de la familia hasta tiempos recientes, así como los gitanos,
quienes siempre se casan en la tribu. Cuanto más pequeña es la tribu y más pura la generación, más pronunciada es la vista. Las razas primitivas no desobedecieron la orden emanada del dios de la tribu de no casarse fuera de ella, ni tampoco tenían inclinación alguna para hacerlo debido a que no tenían mente propia. A través del tiempo, Heindel nos explica que con el objeto de realizar esa operación de convertir las naciones en individuos, se dictaron leyes que prohibían la endogamia o matrimonio en familia, y desde entonces los casamientos incestuosos comenzaron a mirarse con horror. Así fue introduciendo la sangre extraña en las familias de la tierra, y esto fue cohibiendo gradualmente la clarividencia involuntaria, que inhibió el sentimiento de familia y dividió a la humanidad en grupos. El altruismo está sustituyendo al patriotismo, y la fidelidad a la familia está desapareciendo como resultado de una mezcla de sangres. Vemos allí pues lo que digamos se fue generando a través del espíritu de raza. Continuando en el desarrollo del tema, más Heindel también nos explica el término de la hemólisis. Dice: la ciencia ha descubierto últimamente que la hemólisis resultante de la inoculación de la sangre de un individuo en las venas de otro de diferente especie produce la muerte del inferior de los dos. De manera que un animal a quien se le inocule la sangre de un hombre muere. La sangre de un perro inoculada en las venas de un ave mata a ésta, pero no causará daño al perro al que se le inocule sangre de ave. La ciencia expone el hecho simplemente, el ocultista lo explica. La sangre es el agente del espíritu, como ya se indicó. El ego humano obra en sus vehículos por medio del calor de la sangre. El espíritu de raza, de familia, de comunidad, obra en la sangre por medio del aire que aspiramos. En los animales, el espíritu separado del animal y el espíritu grupo de la especie a que pertenece están presentes. Pero el espíritu del animal no está individualizado y no trabaja conscientemente en sus vehículos como el ego. Y de ahí que esté todavía dominado por el espíritu grupo que trabaja, en ese caso, sobre la sangre. Cuando se inocula la sangre de un animal en las venas de otro, de especie inferior, el espíritu en la sangre del animal superior es, por supuesto, más fuerte que el espíritu menos desarrollado. De ahí que cuando trata de afirmarse a sí mismo, mata a la forma que lo aprisiona y se libera. Por el contrario, cuando la sangre de un animal de especie inferior se inocula en las venas de uno de especie superior, el espíritu de este es capaz de expulsar al menos evolucionado de la sangre extraña y se asimila a esta para sus propios propósitos, no produciéndose catástrofe alguna visible. El espíritu grupo siempre trata de preservar la integridad de su dominio en la sangre de la especie a la que pertenece. Análogamente, el dios de la raza humana se resiente del matrimonio de sus súbditos con otras especies y arroja los pecados de los padres sobre sus hijos, como vemos en los casos de seres híbridos. Cuando un caballo y una burra producen una mula, por ejemplo, la mezcla de sangres extrañas destruye la facultad propagadora, de manera que el híbrido no puede perpetuarse porque es una abominación desde el punto de vista del espíritu grupo. Porque la mula no está definitivamente bajo el dominio del espíritu grupo de los caballos ni del espíritu grupo de los burros. Si bien no está la mula tan alejada de ambos que puede evitar su influencia. Si dos animales molares pudieran procrear, su cría estaría aún menos influida por el dominio de sus espíritus grupos. Y entonces resultaría una especie nueva sin espíritu grupo. Esto sería una anomalía en la naturaleza, una imposibilidad hasta que los espíritus animales se hubiesen desarrollado hasta el punto de bastarse a sí mismos. Tal especie, si pudiera producirse, carecería del instinto guiador, que no es en realidad sino la impulsión del espíritu grupo. Se encontraría en situación análoga a una camada de gatitos arrancada a la matriz de su madre
aún antes de nacer. No podrían, indudablemente, bastarse a sí mismos y morirían. Llegamos a una parte donde el señor Max Heindel nos explica la influencia de ese espíritu de raza, cómo en el hombre se manifiesta. El espíritu, dice él, el espíritu humano está individualizado. Es un ego, desarrollando voluntad libre y responsabilidad. Se ve impelido a renacer por la irresistible ley de consecuencia. Así que está más allá del poder del espíritu de raza, de comunidad o de familia, preservándose de volver a las primeras etapas de desenvolvimiento humano, y por la mezcla de sangres, por el matrimonio de individuos de diferentes tribus o naciones, los guías de la humanidad van ayudándole gradualmente a desprenderse de los espíritus de la familia, de tribu o de nación, sacándolos de la sangre, pero con ellos se va también la clarividencia involuntaria, que era debida a la obra de aquellos espíritus en la sangre, lo que además borra las tradiciones de las familias que estaban a su cargo. Vemos, pues, que también en el caso del hombre, la mezcla de sangre destruyó una facultad. Esta pérdida fue, sin embargo, una ventaja porque concentró las energías del hombre en el mundo material, de manera que pudiera aprender mucho mejor sus lecciones que si estuviera distraído aún por la visión de los reinos superiores. Muy bien, ahí escuchamos entonces lo que nos expresaba el señor Heindel. Ahora los invito a que escuchen el complemento maravilloso que nos hace nuestro maestro Israel Rojas Romero, complementando el tema. Dice Ragozzini: la longevidad, uso una palabra muy convencional de las cualidades psíquicas de la raza o del pueblo, dependen ciertamente de la no mezcla de la sangre, pero también de la energía solar, porque esto es dual. Como todas las cosas de la naturaleza, realmente tienen una influencia increíble. Multitud de crímenes se cometen por ese apegamiento, ese ligamen a la casta, a la familia, a la sangre, para decir mejor. Pero la sangre no es energía del varón, es la energía de la mujer. Por eso el centro sanguíneo por excelencia del instinto de la raza y de la familia es la madre. La madre es el centro del hogar. La madre es el centro de todo. Si alguna vez la sociedad humana volviera a entender lo que significa aquello, volveríamos a un régimen en el cual las madres que han pasado por ese trasunto de la vida debieran ser las directoras de los pueblos, pero no la mujer joven. La mujer joven en el estado de la reproducción tampoco sirve, sino aquella que pasó por toda la experiencia y ya se ha convertido psicológicamente en madre de la humanidad. Este tipo humano es extraordinario. Observen ustedes que la conciencia de las abuelas está a favor de todo el mundo y que el niño vecino le interesa tanto como un nietecito suyo, porque ella se elevó de la sangre al sentido de la sangre, al sentido de la raza, de la humanidad en general. Es algo maravilloso observar aquello. Hay que auscultar la naturaleza y la vida. Debemos servirnos de esos impactos que nos dan los instructores para pensar más en lo profundo de las cosas. Esa es la verdad incuestionable. Nos sigue diciendo el maestro Rojas: y la razón de ser de lo que preguntaba el hermano Jeremías es precisamente el espíritu de Jehová, que allí aflora para unirse al espíritu de Cristo. Allí el ego tiene las dos palancas maravillosas para mover el universo: la sensibilidad y la voluntad. En el mundo psíquico, en el mundo de las operaciones de la generación, es otra cosa. Son las ramificaciones nerviosas que producen la semilla, el germen en el sentido paternal de la existencia, mientras que en lo femenino está el óvulo, que es el sentido sanguíneo de la existencia. Nuestro organismo se alimenta de sangre de la madre y de la energía solar del padre, es decir, del sistema nervioso.
Por eso ven ustedes el ímpetu del joven que siempre quiere ser independiente y de la niña que ama la belleza, el hogar, las muñecas y todas aquellas cosas del ancestro psicológico de la sangre. La mujer madura que ya pasó por esos problemas siente la maternidad ya generalizada. Es importante. Podemos terminar diciendo sobre el espíritu de raza que este va relacionado directamente con la sangre, que iniciando en sus primeras épocas el hombre fue dominado por él mismo para adquirir conciencia y experiencia a través de un círculo pequeño de personas llamadas familia, tribu o nación, y que nosotros debemos de buscar esa liberación de ese espíritu de raza. Es allí donde está nuestra oportunidad de emanciparnos, de ser libres y de unirnos a esa fraternidad universal. Así pues, llegamos a la parte final de este tema, en la cual vamos a hablar sobre la fraternidad universal y cómo llegamos a ella a través del amor, a través del reconocimiento de ese yo soy. Los invito entonces a degustar esta última parte. Vamos a empezar entonces citando nuevamente al señor Heindel, que nos dice cómo el hombre más tarde le fue dado el libre albedrío. Había llegado el tiempo en el que debía prepararse para la individualización, la primitiva conciencia común, la clarividencia involuntaria o segunda vista que constantemente mantenía ante los hombres de la tribu los sucesos de las vidas de sus antecesores, visión que los hacía sentirse íntimamente identificados con su tribu o familia, debía ser reemplazada entonces por una conciencia estrictamente individual, confinada al mundo material para deshacer así las naciones en individuos, para que la fraternidad humana pudiera establecerse sin tener en cuenta las circunstancias exteriores. Entonces sigue diciéndonos más Heindel. Conforme el hombre comienza a emanciparse, cesa gradualmente de pensar en sí mismo, como la semilla de Abraham, o como de la familia de Stewart, o Brahmin, o Levita. Está aprendiendo a pensar de sí mismo más bien como un yo. Cuanto más cultive ese yo, más se liberta del espíritu de familia o nacional que está en la sangre. Más se basta a sí mismo como habitante del mundo. Se han dicho muchas tonterías y hasta cosas peligrosas acerca del sacrificio, acerca de sacrificar el yo al no yo. Únicamente cuando hemos cultivado un yo es cuando podemos sacrificarlo y dar el yo al todo. Mientras seamos capaces de amar solamente a nuestra propia familia o nación, seremos incapaces de amar a los demás. Estamos limitados por los lazos del cariño y de la patria. Cuando hayamos roto los lazos de la sangre y nos hayamos afirmado nosotros mismos y nos bastemos, podremos convertirnos en servidores desinteresados de la humanidad. Cuando el hombre ha llegado a ese estado, encuentra que en vez de perder a su propia familia, ha obtenido todas las familias del mundo, porque todos serán para él sus hermanos, sus padres, sus madres, a quienes debe cuidar y ayudar. Entonces volverá a adquirir nuevamente el punto de vista espiritual que perdió con la mezcla de sangres, pero será entonces una facultad más elevada, una clarividencia voluntaria e inteligente, con la que podrá ver lo que quiera, en vez de una facultad negativa, impresa en su sangre por el espíritu de familia, que lo limitaba a esta con exclusión de todas las demás familias. Su punto de vista será entonces universal y lo empleará para el bien universal. Los espíritus de razas existen aún y trabajan con el hombre, pero cuanto más avanzada es una nación,
más libertad tiene el individuo. En los países en los que el pueblo está más atrasado, el espíritu de raza es más fuerte. Cuanto más en armonía está el hombre con la ley del amor, cuanto más elevados son sus ideales, más se liberta a sí mismo del espíritu de raza. El patriotismo, si bien es bueno en sí mismo, es una cadena de espíritu de raza. El ideal de fraternidad universal, que no se identifica con ningún país ni raza, es el único camino que conduce a la emancipación. Cristo vino para reunir las diferentes razas en paz y buena voluntad, de manera que todos voluntaria y conscientemente siguieran la ley del amor. El cristianismo actual no es ni siquiera una sombra de la verdadera religión de Cristo. Y aquel permanecerá así hasta que todo el sentimiento de raza se haya borrado. En la sexta época no habrá más que una fraternidad universal bajo la dirección de Cristo, que habrá vuelto, pero el día y hora en que volverá no lo sabe ningún hombre, porque aún no se ha fijado, pues depende del tiempo en que un número suficiente de hombres haya comenzado a vivir una vida de fraternidad y de amor, que será la señal de la nueva dispensación. Bueno, de esa manera les acabo de mostrar lo que dice Max Heindel acerca de la fraternidad universal. Ahora vamos a ponerlo en contraste como nos complementa el maestro Israel Rojas. Menciona lo siguiente: el capítulo del señor Heindel explica que hay necesidad de buscar el sentimiento de la fraternidad universal, pero hay que hacerle este pero: la igualdad en el sentimiento no existe jamás. Hay jerarquía como en todo. El hombre más grande que ha tenido la historia de la humanidad en los últimos tiempos como modelo de amor, porque era un amor desinteresado, divino y sublime, fue el Señor Jesús. Por eso curaba a los enfermos, por eso calmaba las tempestades. Estamos hablando del Espíritu de Cristo para lograr la fraternidad universal, y la semilla de la fraternidad la tiene el sentimiento maternal, la esfera de la sangre, mientras que el aspecto paternal tiene en nosotros la acción de la búsqueda de la egoidad, es decir, la conciencia y la comprensión de las cosas, y siempre vivimos en esa función de paralelismo. Debemos aprender ciertamente a seguir las enseñanzas, pero mejor que todo las vivencias del Nazareno, que amaba por igual a todos los seres. Pero no sucederá nunca que todos nos amemos igualmente, porque se paralizaría la evolución, ni entenderíamos que estábamos bajo la esfera del amor. Eso no puede suceder porque vienen las oleadas de vida que nos van dando la experiencia de la polaridad psíquica en todos los momentos del divino existir. Para finalizar, después de escuchar estas maravillosas expresiones de nuestros maestros Max Heindel e Israel Rojas, quiero terminar expresando y concluyendo de que el sentido de la mezcla de las sangres en el matrimonio es el sentido de llevarnos a la comprensión de una fraternidad universal. Una fraternidad universal que lo que buscará en cada uno de nosotros es que seamos conscientes, libres y servidores de la gran obra que el Logos Solar nos permite vivenciar a través de la experiencia individual del yo soy y del amor hacia todas las cosas.